Casas Geo, una de las constructoras más grandes que ha tenido México. Y le entregué un video hace 23 años. Me pidieron un cambio, luego otro y luego otro más. Y cuando por fin me pagaron, ya casi no querían pagarme. Estaban molestos conmigo por haber dejado de aceptar cambios. Hoy Casas Geo ya no existe. Quebró. Debía más de 9,000 millones de pesos y yo sigo aquí. Pero durante casi un año fui yo el que cargó con el peso de sus indecisiones. Y ese es el tema de hoy. Cómo los cambios infinitos del cliente se convierten en la forma más silenciosa y más letal de no pagarte. Y ese es el tema de hoy. Cómo los cambios infinitos del cliente se convierten en la forma más silenciosa y más letal de no pagarte. Soy Manuel Hernández Stumpfhauser, director y productor audiovisual. Llevo casi 30 años produciendo para marcas, instituciones y empresas en México y fuera de él. En el episodio pasado, hablamos de cómo los creativos terminamos financiando a nuestros clientes cuando aceptamos pagos a 60 o 90 días. Y sembré una idea al final, que existe una segunda forma, todavía más difícil de detectar, en que nuestros clientes dejan de pagarnos. Y esa forma se llama cambios. Y antes de seguir, quiero hacer explícita la emoción de este video. Y lo que quiero que hoy sientas es reconocimiento. Es decir, que reconozcas. ¿Y a qué me refiero? A que si has vivido esto, a que el cliente te pide un cambio y luego otro y otro y otro y luego otro más, y de pronto llevas meses trabajando sin cobrar, sepas que no eres el único. Que casi todos los que llevamos años en esto ya lo hemos vivido. Y que hay una razón por la que caemos una y otra vez en la misma trampa. Y déjame contarte el primer caso. Hace más de 25 años. Pues yo iba empezando, estaba chamaquillo. Me buscó una consultora de Mary Kay, una de las líderes de su unidad, de esas que supuestamente ganaba viajes, coches, casas, la imagen del éxito. Y me pidió un video de 2 minutos para presentarlo frente a 2,000 vendedoras aquí en el Auditorio Josefa. Quería un video motivacional, dinámico, impactante, bueno, justo lo que yo hago. Ya se lo produje y quedamos que el día siguiente de su presentación pues me lo pagaba. ¿Qué pasó? Pues no pagó. Me dijo que había tenido mucho trabajo, que muchas mujeres la habían contactado después del evento y que me pagaba después, o a los pocos días. Y a los días después pues no me pagó, pero sí me pidió un cambio. Que había encontrado mejores fotos de su viaje a Europa, que si se las podía reemplazar. Pues ahí voy yo, se las reemplacé. Y después me pidió cambiar la música, que le faltaba más fuerza a la mitad del video. Bueno, pues ahí va, se la cambié. Después me pidió agregar el testimonio de una de las consultoras de su equipo. Ahí voy, se lo agregué. Pasaron meses y ella seguía pidiendo cambios. Yo seguía haciéndolos, sin poner un límite. Sin decir, esto ya es otra cotización. ¿Y por qué no le puse límites? Pues porque iba empezando, porque tenía miedo a perder el cliente, porque me nublaba el brillo de su supuesto éxito. Pensaba que si trabajaba con ella, pues algo de ese éxito se me iba a pegar a mí. Me acuerdo que en aquel entonces estaba medio de moda lo de la ley de la atracción. Y bueno, al final me terminó pagando menos de lo que habíamos acordado inicialmente. Inventó que le había ido mal en un negocio. Y esa fue mi primera gran lección. Y me tomó varios años más aprenderla del todo. Casi al mismo tiempo, hace 22 o 23 años, me buscó otro cliente por recomendación. Casas Geo. En ese momento eran intocables. Una de las constructoras más importantes del país. Llegaron a construir más de 650,000 casas en 52 ciudades en 16 estados. Le dieron vivienda a más de 2 millones de personas. Y bueno, me pidieron producir un video para promocionar un condominio aquí cerca en San Juan del Río. Y sus políticas, pues, no pagaban anticipo. Yo tenía que financiar todo, viáticos, la carretera, el equipo, las luces, la cámara, la edición, las animaciones, la locución, la música, todo. Y en aquel entonces se los entregué en VHS. En esa época pues todavía no era el estándar del DVD. Ellos presentaban el video a sus prospectos, clientes, etcétera, desde una videocasetera. Y todos contentos. Bueno, el pago era 45 días, ese era el trato. ¿Qué pasó? Llegan los 45 días y en lugar de pagarme, me piden cambios.
Quieren agregar ahora imágenes de una nueva casa muestra y que ajustar la locución, meter el modelo de la casa en el video. Y bueno, aquí es donde quiero que entiendas algo que pues, hoy suena raro. Hacer un cambio en aquella época pues no era nada más arrastrar un clipcito ahí en el timeline de edición. Los discos duros apenas tenían espacio para un solo proyecto y entonces yo ya había bajado todo el proyecto y los clips, el máster a DB Campus para liberar espacio y trabajar en otros proyectos. Y hacer un cambio implicaba volver a capturar el máster desde DBCam, reeditar todo, insertar la nueva locución, hacer una nueva pista de audio y exportar de nuevo a VHS. En aquel entonces más o menos 15 horas mínimo. Pero yo dije que sí, pues porque era Casas Geo. Porque me habían dicho la frase mágica, que si este video quedaba bien, viene muchísimo trabajo más y te vamos a recomendar con otras ciudades y otros departamentos de marketing. Bueno, pues hago los cambios, vuelvo a entregar y ¿qué pasa? Me dicen entonces que la factura que les di ya no funcionaba, que la tengo que cambiar y que el nuevo plazo de pago vuelve a arrancar otros 45 días. Acepté. Y a los 45 días siguientes, más cambios. Ahora querían meter una promoción del enganche de las casas, ajustes a gráficas, nuevos textos. Y así me llevaron durante casi un año. Y ellos ya estaban utilizando el video, ya estaban generando ingresos con mi video. Y solo eran cambios y cambios y cambios. Al final sí me lo pagaron, pero hasta cara de molestos me pusieron cuando les dije que yo ya no aceptaba más cambios. ¿Y saben qué pasó con Casas Geo? En 2013 comenzó su caída. Quebraron. Y en 2019 un tribunal los declaró oficialmente en bancarrota. Debían más de 9,000 millones de pesos. Sus principales acreedores eran Banorte, Banamex y Santander. La absorbió otra constructora regiomontana llamada Casas Haber, algo así, que a su vez fue absorbida por otra empresa. Casas Geo ya no existe y yo sí. Los dos casos son de hace más de 2 décadas, pero el patrón lo he visto repetirse en la industria sin parar. En mí, en colegas, en decenas de productores que han tronado su negocio exactamente por lo mismo. Y me tomé mucho tiempo en entender por qué caemos. La razón más honesta es esta. El cambio parece pequeño y nadie te dice, voy a hacerte trabajar 3 meses gratis. Te dicen, oye, ¿puedes hacer este cambio chiquito al video? Un solo cambio. ¿Y cómo vas a decir que no? Pues por algo tan pequeño. Pero un cambio pequeño ya cruzó una línea psicológica importante. Te enseñó al cliente que después de entregar, todavía se puede pedir más. Y una vez que ya se cruzó esa línea, ya no hay regreso. El segundo cambio es más fácil de pedir que el primero. Y el tercero es más fácil de pedir que el segundo. Y tú ahí del otro lado, ¿por qué aceptas? Por lo mismo que aceptamos casi todo. Miedo. Miedo a perder el cliente, miedo a discutir, miedo a no cobrar lo que ya te deben. Porque muchas veces el cliente sostiene el pago como rehén hasta que hagas ese último cambio. Y esa es la trampa real. El cambio infinito no es un problema del proceso, más bien es un problema de poder. ¿Y qué he aprendido a hacer distinto? Primero, algo que suena obvio, pero que todavía he visto que muchos productores les cuesta trabajo hacer, y que es definir por escrito qué se incluye y qué no antes de arrancar. Cuántas rondas de cambios están incluidas, qué se considera un cambio menor, qué se considera un cambio mayor. En Zenmo, hoy trabajamos con esquemas de 2 rondas de cambios incluidas. La tercera y en adelante se cobra. No es hostilidad, es más bien claridad. Y segundo, cobrar por etapas. Generalmente cuando arrancas, cuando entregas a lo mejor un primer corte o cuando entregas la versión final o en 2 etapas, ¿no? Así el cliente no te puede retener todo el dinero hasta un último cambio. Y tercero, y este es el más importante, aprender a decir, este cambio ya no está incluido, aquí está la cotización adicional. Suena simple, pero la verdad sí es dificilísimo cuando estás empezando, porque sientes que estás perdiendo al cliente, cuando en realidad lo que estás haciendo es enseñarle a respetarte. Y voy a ser honesto también en esto, no siempre funciona. A veces el cliente se molesta y hay veces que se pierde,
Pero también he descubierto algo, que los clientes que se molestan porque cobras tus cambios extra son casi siempre los mismos que después no te van a pagar puntualmente. Y entonces es un filtro duro, pero un filtro. Y en Querétaro Podcast Studio, este estudio que armé hace año y medio más o menos, como se los contaba en el episodio pasado, pues esto se resuelve desde la raíz, porque el modelo de reservación con pago por adelantado pues no da espacio para el chantaje del cambio infinito. Tú reservas, pagas y grabas, punto. Si estás viendo esto y en este momento tienes un proyecto ahí atorado, llevas meses o semanas sin cobrar y ya no sabes cómo salir, quiero que sepas algo. No es tu culpa haber caído en esta trampa. Es tu responsabilidad salir. Y la única forma de salir es poner un límite, uno solo, que el siguiente cambio ya se cotiza aparte. Y la factura se libera al final de esa cotización, sin excepciones. Sí es incómodo, sí puede que puedas perder al cliente, pero también puede que descubras, como me pasó a mí muchas veces, que el cliente sí tenía cómo pagar, que sí tenía cómo respetar tu proceso y solo estaba probando hasta dónde podías aguantar. Casas Geo ya no existe y Mary Kay, pues ahí sigue igual. Pero yo, después de esos golpes, aprendí a leer el juego. Y si algo puedo compartirte en este episodio es esto. No vas a evitar los cambios, son parte del proceso y del trabajo creativo. Pero sí puedes decidir bajo qué reglas los aceptas. Porque el día que dejes de trabajar gratis en cambios ajenos, vas a descubrir cuánto tiempo tienes en realidad para hacer crecer tu propio negocio. Esto es Frecuencia Zenmo. Soy Manuel Hernández. Y en el próximo episodio quiero hablar de algo que se conecta con esto. Cómo poner precio a tu trabajo creativo sin regalarlo y sin espantar al cliente. Nos vemos y muchas gracias.